Hoy se realizó el lanzamiento de la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual en el trabajo y este sondeo tiene 36 preguntas. Fue elaborado por la consultora Gestión Social y la Fundación Iguales. Para saber más acerca de esta encuesta, conversamos con el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Claudio, ¿qué tal? Contento con esta encuesta. Sí, queremos saber qué significa. Son 36 preguntas, es muy fácil de responder según lo que estuve averiguando, leyendo, no da para más de 10 minutos, sin embargo, puede ser una información valiosísima para ustedes en el mundo del trabajo. Exactamente. Nosotros, los miembros de la diversidad sexual, nos enfrentamos no solamente con la falta de derechos, sino que muchas veces con la falta de información. El Estado hoy día no recopila ningún tipo de información sobre las personas de la diversidad sexual, es decir, gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, en el mundo del trabajo. No sabemos dónde viven, no sabemos en qué comunas, en qué regiones viven, cuántos somos, pero tampoco sabemos en qué empresas trabajamos, en qué rubros o industrias trabajamos, y tampoco cuánto ganamos. No sabemos si hemos tenido grandes o pequeños problemas de discriminación, problemas de acceso a ser contratado, a ascender en una empresa, pero sí tenemos la percepción bastante clara de que hay rubros o sectores donde hay una fuerte discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, otros en que no, que hay bastante inclusión. Hasta mismo quería ir yo con la siguiente pregunta, perdón, sí, Luis, porque es importante saber bajo qué criterios se elaboraron las preguntas, porque el suponer que existe más discriminación en algunos medios que otros no es un rigor científico. Exacto. Pero de todas maneras hay algunos datos que provengan de cosas creíbles que efectivamente ayudaron a la elaboración de esta encuesta. A ver, sí, bueno, como te decía, lo que hay hoy día es una percepción, una intuición o casos puntuales de personas que han sido discriminadas, pero no tenemos información cuantitativa representativa. Y justamente por eso nace la idea de realizar esta encuesta, que fue realizada por lo demás por Gestión Social, que es una consultora que ya tenía más de 10 años de experiencia en la elaboración de este tipo de instrumentos. Para elaborar la encuesta se hizo una primera investigación cualitativa con entrevistas a 18 personas de la diversidad sexual para saber más o menos por dónde iban las posibles discriminaciones. Pero la idea es justamente, con los datos en la mano, saber si esas intuiciones o esas a veces prejuicios, percepciones, se condicen con la realidad, y efectivamente los que son percibidos como los rubros, industrias más discriminadores son también en la realidad así. Esta información. ¿Y cuáles son esos rubros? A ver, yo diría que, por ejemplo, en lugares como este, en las comunicaciones... ¿Hay más discriminación o hay menos? Yo diría que hay menos discriminación. Yo tengo la misma percepción, así por eso te iba a contradecir. En las artes, en la cultura, en el espectáculo, son espacios en general que son más inclusivos. Pero vemos, por ejemplo, que en la banca, en la agroindustria, hay mucha discriminación, conocemos muchos casos. Incluso un banco me dijo a mí por teléfono, no, nosotros no contratamos gays ni lesbianas porque esa es la política de nuestra empresa. Ahora, si tú me hablas de la agroindustria, por ejemplo, yo creo que más que cualquier cosa que apunte a la discriminación, yo creo que es una falta de cultura. Estamos hablando del mundo del campo, que está ligado con otras cosas muy distintas a los temas o temáticas que uno pueda tener en la ciudad. Y en ese sentido es falta de educación, a lo mejor, ¿no? Bueno, efectivamente, si tú miras las encuestas a nivel mundial, siempre ves que hay una directa correlación entre el nivel educacional, los años de escolaridad y los niveles de discriminación. Pero por tipo de sociedad también me refiero. Claro. Porque Entonces, si tú vives en un pueblo cercano a la zona central, es muy distinto vivir en Santiago o en Viña del Mar, por ejemplo. Absolutamente, pero también hay una correlación entre el nivel de estudios y la urbanidad o ruralidad de la persona. Ese es un factor importante, sin embargo hay otros factores. En la banca, por ejemplo, hay alto nivel cultural, alto nivel de estudios, alto nivel de ingresos socioeconómicos. Sin embargo, aparentemente se comportan como un club cerrado. En el retail pareciera que es algo similar. Por eso no quiero generalizar, simplemente muestro casos que he conocido.
Claro. Pero la gracia es que con esta encuesta vamos a poder tener información verídica, cuantitativa, certera, porque hoy día tenemos solamente estas intuiciones. Y te cuento que ya llevamos más de 500 encuestas contestadas y nuestra meta es llegar a 5.000 encuestas. A ver, ¿cuál es el procedimiento entonces para la gente que la quiera contestar? ¿Es para cualquiera dentro del mundo del trabajo? Es para cualquier persona de la diversidad sexual, es decir, que sea gay, lesbiana, bisexual, trans, intersex o cualquier queer o cualquier persona que no se considere... Queer. Queer es una persona ¿Qué? que no se considera ni hombre ni mujer o que en sexo no binario. En fin, el mundo de la diversidad sexual es tremendamente diverso y hay una serie de identidades, orientaciones, pero lo importante es que sean personas que se consideren como miembros de la diversidad sexual por su identidad de género, por su orientación sexual, por su sexo de nacimiento, etc. Que tengan más de 18 años y que estén actualmente o hayan tenido alguna vez un trabajo remunerado dependiente. Ahora, ustedes contaron con la presencia en la presentación de esta encuesta de la ministra Rincón. Sí. Por lo tanto, hay una participación del gobierno y un apoyo explícito. Ahora, Sí. esta encuesta va a traer conclusiones. ¿Y Así esas es. conclusiones podrían traducirse también en leyes? Esa es la idea. Esa es la idea, eso es lo que persiguen, a eso me refiero. Sí, con la invitación a la ministra lo que buscamos por un lado es una mayor cobertura, mayor difusión, porque como tú sabes, una pauta ministerial siempre atrae más medios, para que más personas puedan contestar la encuesta, pero a la vez enganchar un compromiso para que cuando tengamos los resultados en la mano podamos tomar medidas para resolver las brechas que estamos seguros que vamos a resolver. Todavía no te puedo adelantar cuáles van a ser las conclusiones y cuáles van a ser las medidas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, no necesariamente leyes, sino que a veces son acciones afirmativas o medidas administrativas que puede hacer el Estado. Sí, correcto. Y a educación además. Hay Exactamente. muchas cosas que se pueden hacer en educación a partir de eso. Esto está muy ligado con otra promesa presidencial del programa de gobierno de la presidenta que habla de modificar la ley antidiscriminación para crear una institucionalidad que se preocupe no solamente de judicializar los casos como existe hoy día, sino que de que haya personas, que haya presupuesto para revisar lo que se hace hoy y poder corregir currículums escolares, para poder hacer campañas públicas contra la discriminación y también para hacer acciones afirmativas, que son estas acciones que buscan revertir el menoscabo de un grupo discriminado, producto de su discriminación histórica, mediante medidas temporales que buscan revertirlo, como por ejemplo el caso de las cuotas para mujeres en la ley electoral, y así hay muchos casos, por ejemplo, de subsidio a empleo de personas transexuales. En fin, hay una serie de medidas que se pueden hacer, instructivos, O sea, obligatorios. buscando más allá que combatir la discriminación netamente, es la inclusión. Es que, por un lado, hay que educar, y eso es más fácil a las personas menores de 18 años porque están obligatoriamente escolarizadas. Con los adultos es quizá un poco más difícil y a través de campañas o de capacitación en el empleo se puede hacer. Pero, por otro lado, es necesario hacer medidas afirmativas que corrijan esta discriminación. O sea, si hoy día en el Parlamento tenemos un 15% de mujeres, a pesar de tener un 52% de mujeres en la población, es porque hay una discriminación estructural contra la mujer. Lo mismo ocurre con la diversidad sexual. Entonces, quizás el Ministerio del Trabajo nos podría ayudar a impulsar, por ejemplo, políticas explícitas de no discriminación por orientación sexual o identidad de género en el trabajo, para la contratación o también para el ascenso, porque la verdad es que no vemos muchos gerentes generales o presidentes de empresas que sean gays, lesbianas, bisexuales y menos trans. Entonces ahí hay todo un mundo O sea, por lo menos públicamente, libremente. Públicamente, pero Claro. eso indica mucho también. Por supuesto. Bueno, hablemos de lo práctico. Hay un sitio web que tengo aquí que dice encuestadiversidad.cuestionpro.com. Es el sitio donde se puede acceder para contestar precisamente Ahí la se contesta la pregunta, encuesta, ¿cierto? y también está a través de ¿Y ahí iguales.cl. ¿Y cómo o filtran que efectivamente la gestionsocial.cl. gente que contesta es la que ustedes señalan que está considerada para contestarla? Porque esas son las primeras preguntas. ¿Cuál es su orientación sexual? ¿Cuál es su identidad de género? Y ahí el que alguien ¿Cuál puede es- alterarlo en ese sentido. Ah, pero es que en todas las encuestas se Sí. puede mentir. Ya, perfecto, ya. Ya. Luis, te quiero agradecer entonces por contarnos de esto, de esta iniciativa que va a estar lista en el sitio web también. Se extiende hasta el 23 de septiembre y el... No, hoy día O sea, es desde el 23 de 23 y septiembre. hasta Hoy el día 5 de partimos. octubre, perdón. Pero se da a conocer a fines de 2015. Así es, vamos a hacer un seminario, un lanzamiento con las cifras, con los análisis, para que efectivamente se tomen estas medidas de las que hablamos, y hago un llamado a todos mis
colegas, compañeros de la diversidad sexual, gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, que sabemos, la mayoría hemos sufrido discriminación en el acceso al trabajo, o los que no, igual que cuenten su experiencia, porque eso nos va a permitir tomar acciones concretas para solucionar estas medidas en el futuro. Bien, Luis, una vez más, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudio.